Hola, hola, muchas gracias por escuchar este podcast, el cual consiste en un resumen de la clase de didáctica avanzada de ISUM, Instituto de Superación Ministerial, Seminario 1, impartida por el profesor Dr. Luis González Brenes, y esta es la voz del estudiante Jonathan González. Espero que este podcast pueda ser de edificación para usted que desea conocer sobre la didáctica avanzada. Son mis notas personales, son mis resúmenes, así que gracias nuevamente por escuchar este podcast. Empezamos con mis notas poniendo acá un énfasis en el hecho de que el profesor no debe de tener temor, por así decirlo, a hacer el ridículo, en el buen sentido, por supuesto, ¿verdad? Entendiendo que debe de hacer cosas que salgan del marco de lo normal a fin de poder conectar con el alumno. Por ejemplo, en la primera clase el profesor hizo una dinámica interesante donde él se trasladaba a la playa, puso un atuendo, claro, todo virtual por supuesto, y de esa manera pues como que dio un giro, fue como refrescante para nosotros como alumnos. Entonces se nos da el concepto de que la pedagogía es una zona de arte, ¿sí? Luego se nos enseñó el hecho de que en la educación virtual debe de haber cada 50 minutos una interrupción, o sea, es un pequeño recreo, por así decirlo, ¿verdad? También es importante tener en cuenta que se deben de manejar o distribuir los tiempos de la clase. Por ejemplo, el profesor dividió la presentación de cada alumno en la primera clase cuando se presentaban en dos partes para no interrumpir el flujo de la agenda que él tenía para ese día. Sí, de esta manera se cumplió con todo el objetivo que había. Se nos habló de algo muy interesante que es el análisis pedagógico forense. Se nos habla de que es algo multilateral, que no solo es evaluado, no solo evalúa el alumno, sino también el profesor. Es algo conjunto, ¿sí? Cuando se habla de forense es algo que llega a su desenlace, o sea, cuando se acaba, ¿verdad? Ok, entonces, luego en una actividad grupal muy interesante se hizo una técnica de aprendizaje por problema, donde se tenía que buscar un problema que uno había tenido, que se había resuelto y cómo se había transformado. Y algo muy interesante, un concepto bastante interesante que se vio fue el de alumno, una palabra tan utilizada por todos nosotros. Y él nos explicaba que la palabra alumno significa sin luz, que es un término de la Edad Media, sin luz. Pero hoy se ha demostrado que nadie nace sin luz, nos dijo el profesor, ya que todos vienen con enlaces y estructuras cerebrales de conocimiento. Y por ese motivo se nos instó a poder usar un sinónimo para alumno. En mi caso pues puse aprendiz, persona en desarrollo de aprendizaje o estudiante, que es con la que más me he quedado al final. El segundo día de clase, o en la fase 2, se nos hizo una especie de mapa acerca de lo que era la didáctica, y se nos dice que la didáctica es una forma creativa de enseñar que involucra la transmisión, el destino, maximizar, usar lo que tengo a mano, inspiración, captar la atención, transformación, creación de ideas, todo eso conforma o está dentro de lo que es la didáctica, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta a los estudiantes dándoles facultades como el ejemplo de darle a una compañera
en ese día, el día 2, se le dio la facultad de dirigir la pizarra, por ejemplo. ¿Sí? Eso empodera, fortalece al alumno. Ajá. Ok, entonces luego estuvimos viendo lo que era el diseño universal del aprendizaje, ¿okay? Que era una base para diseñar la ruta. El diseño universal del aprendizaje es una base para diseñar la ruta de aprendizaje. Se debe diseñar la ruta del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje debe de ser pertinente, debe de haber indagación y debe de haber diferenciación. Se nos habló del término TICS, tecnologías de la información y el aprendizaje. Ahora, cuando se habla de diseñar la ruta, que tiene que ser, el aprendizaje tiene que ser pertinente, se refiere a que debe de tener un valor para mí. Cuando se habla del segundo punto de indagar, de que yo debo de perder el temor de investigar. Y cuando se habla de diferenciado, es adecuarse a cada estudiante, a sus entornos. Cuando estuvimos viendo esto de la ruta didáctica, se nos habla de que una ruta es algo que nos da la guía por donde tenemos que ir, ¿sí? Eso sería la ruta, de lo que vamos a ir abarcando, ¿verdad? ¿Ok? Se nos dijo un término bastante interesante que dice que la competencia supera la habilidad. Competencia como conocimiento, ¿sí? Por supuesto, ¿ok? Luego se nos habló de los fondos de conocimiento, que es lo que hay de vida en cada persona. Método de cognición, camino que sigue el estudiante para llegar a su meta y vencer el obstáculo. Ajá. Se nos habló de la multiinteracción, que se trata del sistema, no solo del profesor, no solo del alumno, ¿okay? Sino del sistema como tal, que todo interacciona. ¿Okay? No se trata solo de que el estudiante dé información, también el estudiante debe poner su cuota. El docente se encarga de enseñar, el estudiante se encarga de aprender. Es un acto conjunto. Ajá. Luego estuvimos hablando en ese segundo día de que para diseñar la ruta educativa debo de tener en mente 4 puntos o tomar en cuenta 4 puntos: la institucionalidad, la modalidad de clase, la dosificación curricular, o sea, qué tipo de contenido, qué temas, formas y medidas en que vertimos los temas, y el cronograma o calendarización. Son como los 4 puntos que debo tomar en cuenta para diseñar la ruta educativa o la ruta didáctica. Estuvimos haciendo un ejercicio de una ruta didáctica con 10 fases en un grupo, en un trabajo de grupo que hicimos. Fue bastante interesante cómo pudimos diseñar nuestra ruta de aprendizaje, que es la base o el principio para poder luego diseñar un plan de curso. Bueno, y así llegamos a nuestro día 3 de clase, la fase 3. Nos estuvimos metiendo con lo que era la operatividad didáctica. Sí, de ese día yo puedo rescatar en mis notas 2 cosas muy importantes. Que una era el contrato de ficción, que fue una forma bastante diferente en la que fuimos sorprendidos con un corto acerca de Misión Imposible, donde se podían ver todos los factores, todo el ambiente que se armó, pero dijimos, sí, eso era ficticio, ¿verdad? Pero luego trasladamos eso a la didáctica de cómo uno debe estar dispuesto como profesor a hacer cosas, pero de carácter pedagógico, con el fin de ser más eficaces y hacer cosas que sean ficticias, qué sé yo, como por ejemplo venir vestidos de algún personaje, algo que no es real, por eso es que se llama contrato de ficción, pero que tiene un sentido, y es conectar con el alumno para poder transmitir mejor el conocimiento, llevar a cabo la clase, ¿sí? Y otra cosa interesante de ese día, o importante más bien,
es los 7 niveles del pensamiento, los 7 niveles de comprensión, que son los siguientes: número 1, conocimiento; número 2, comprensión; número 3, aplicación; número 4, análisis; número 5, síntesis; número 6, evaluación; y número 7, creatividad. Son los 7 niveles del pensamiento, 7 niveles de comprensión que estuvimos viendo ese día. Y pues así llegamos al final de la clase número 3. Avanzando en este hermoso curso, llegamos al día 4, a la fase 4, donde estuvimos hablando del análisis pedagógico forense, APF, ¿sí? Análisis pedagógico forense. Bastante interesante porque se nos habló de analizar lo que ya se ha ido desarrollando, ¿sí? Tengo 2 conceptos, uno creado por los estudiantes en una actividad de grupo, donde pusimos que era analizar lo que se ha realizado como si yo lo estuviera viendo desde una perspectiva en la cual lo hice así, pero pude hacer esto otro, para que las generaciones que vienen tengan aún mejor experiencia y aprendizaje, ¿sí? No es el hecho de que lo que cambio estuvo mal, ya que eso sirvió y fue útil, pero es el hecho de mejorar lo que se hizo para que sea mejor. Y luego el profesor nos dio ya su definición de análisis pedagógico forense, que es de la siguiente manera: revisión de evidencia pedagógica con varios tipos de elementos que den información sobre la situación a nivel mental y emocional del estudiante para redefinir, si fuera necesaria, la ruta didáctica para el éxito educativo. Requiere de mucha dedicación y profesionalismo por parte del docente, ¿ok? Ajá. Luego tenemos ese mismo día una nota importante: que se pueden hacer flexibilizaciones al diseño del curso según desempeño y evolución del grupo. Y una nota importante es que los éxitos se premian, ¿ok? Y bueno, en este caso el profesor se aplicó ese análisis pedagógico forense de una forma en la cual nos permitió nosotros poder expresar cómo nos habíamos sentido hasta ahora, qué cosas cambiaríamos si fuera posible, y pues de esa manera el profesor se retroalimenta y luego queda a criterio de él qué cosas puede modificar y cuáles no. Luego llegamos a la fase 5, día 5, donde hablamos del diseño universal del aprendizaje, ¿sí? El diseño de clase personalizado. Y se nos habló de los ciclos de inteligencia didáctica, los cuales son: pensar, hay que tener tiempo para pensar la idea. 2, diseñar. Aquí es donde se toma lo que ya existe, ¿sí? Se le une lo que he pensado, y aquí es donde se diseña la ruta didáctica. En el segundo punto de diseño. Luego está el punto 3, que es planear. Punto 4, operativizar, o sea, dar el arranque. Número 5, evaluar. Número 6, analizar. Aquí es donde formalmente lleva el análisis pedagógico forense. Y número 7, reconstruir o redefinir o reorientar para ajustar el curso. Cuando llegamos a la fase 6 o día 6, hablamos hicimos algunos grupos para definir algunos conceptos, ¿sí? Pero se nos habló del contrato de ficción, ¿sí? Y se nos dijo que la referencia del contrato de ficción, nos decía el profesor, y muchas cosas de este curso que son de mi autoría, pero otra la he tomado. Por ejemplo, el contrato de ficción, dijo él que lo había tomado de Inspira UNICEF, ¿sí? Ese día se nos habló de lo importante de
del plagio, de hacer citas, cuando uno utiliza alguna fuente, que eso era algo muy importante. Siempre utilizar fuentes para tener mayor credibilidad en lo que uno hace, ¿sí? En lo que uno desempeña. Nos habló de la micromagistralidad, donde se nos decía que es recomendable hacer la enseñanza magistral, pero de unos 50 minutos, ¿sí? Donde se condensa todo lo que el docente posee para impartir, ¿sí? Se nos habla de que la didáctica es un proceso complejo. No hay nada más complejo que la transmisión del conocimiento y de la transformación por el conocimiento. Se nos habló de la técnica de Morin, Edgar Nahum Morin. Se nos habló de 7 saberes necesarios. Se nos habló de las cegueras del conocimiento. Se nos habló de que hay un riesgo de error e ilusión. Se nos habló de el conocimiento debe ser pertinente. Se nos habló de los paradigmas y se nos habló de dos conceptos interesantes, que uno es el self-deception, que es el autoengaño, que uno cree que sí entendió cuando no entendió. Y ahí venía el término fantasma pedagógico. Y luego se nos habló del imprinting, que es una práctica didáctica que cuando uno la lleva por muchos años se normaliza, y luego para cambiarlo no es fácil. Se puede llevar una generación realizar el cambio de ese imprinting, ¿verdad? Ok. Luego se nos habló del metapentecostalidad, que tenemos que tomar en cuenta que el Espíritu Santo Él es el maestro. Al final de cuentas yo tengo que tener entendimiento de rendir todo a los pies de Él. Y así nos llevamos en este hermoso viaje hasta la fase 7, día 7, donde vemos técnicas didácticas modernas aplicadas a la educación. Solo pensar sin actuar es como una silla mecedora, no va a ningún lado. Así empezamos esta clase con la ilustración de una silla mecedora. Solo pensar no lleva a ningún lado. Hablamos de las técnicas de indagación, ¿sí? Que está compuesta de 4 fases: exploración temática, definición de concepto, exposición de concepto por el estudiante y luego la explicación por parte del docente. Estuvimos haciendo un ejercicio de investigación para poder conocer un poquito de 10 técnicas modernas aplicadas a la educación, las cuales fueron aprendizaje basado en proyecto, análisis de biografía comunitaria, método de caso, aula invertida, mayéutica, aprendizaje basado en problema, redes semánticas, organizador gráfico digital y portafolio y técnica de indagación. Y por último estuvimos hablando acerca del plan de curso y haciéndose ejercicios, y el profesor nos dio la estructura que llevaba un plan de curso, la cuales son o los elementos del plan de curso, lo cuales son generalidades, descripción de la materia, objetivos, que tiene 3 puntos que pueden ser procedimentales, que pueden ser cognitivos, pueden ser instrumentales. Luego después de los objetivos teníamos los contenidos o la temática. Luego teníamos la evaluación, que es importante recordar que los criterios de evaluación van relacionados a los objetivos del curso. Para cada objetivo va un criterio de evaluación. Para cada criterio se ponen varias tareas y exámenes y trabajos. Luego el siguiente elemento que lleva el plan de curso es la explicación de cada punto de la evaluación, orientado para el curso, por supuesto. Luego la planificación de la materia, desglose de cada fecha, lo que se hará, así como entregas de trabajos. Y luego la ruta didáctica para una guía del
del alumno. Nos decía el profesor que era bastante útil poner la ruta didáctica, ¿sí? De esa manera llegamos a nuestro final del resumen de estos 7 días de clases. Bueno, y llegamos ya al final de este podcast del resumen de mis anotaciones de la clase de didáctica. La clase de hoy fue bastante interesante. El profesor inició hoy en el día 8, fase 8, inició con una ilustración de guantes. Utilizó 3 guantes. El primero era un guante como de tela suave que se podía utilizar, según vimos, para mimos, como para cuestiones así de, qué sé yo, como cuando se hace alguna, se lleva una bandera, es bastante delicado. Luego vimos un guante más áspero, más grueso, que es utilizado como para cuando uno tiene frío. Y un tercer guante que era para aseo, era de látex. Y él nos ejemplificaba con esto, es la técnica. Pero nos decía que la mano no cambia, la mano es el ciclo de inteligencia. Puedo ir cambiando técnicas, que son los guantes, pero no la mano. Ok, luego se nos habló de que toda técnica es inocua, o sea que es transparente, puede servir para cualquier tipo de cosa, de que es elástica, o sea que es flexible, de que la técnica es oportuna y es emocional. Y avanzando en esta clase se nos dijo algo bastante interesante que me impactó acerca del conocimiento. Él decía: el conocimiento yo no lo poseo, el conocimiento me transforma. Lo que yo poseo son los saberes, no el conocimiento, ¿verdad? Y eso estuvo bastante interesante. Luego se nos hablaron de varias técnicas de enseñanza teológica o métodos de enseñanza, entre los cuales están el método sintético, el método inductivo, método biográfico, método histórico, teológico, comunitario, eclesiológico, misiológico, sociocultural y TEPAC. 10 tipos o métodos de enseñanza teológica. Se nos dijo que hay 3 tipos de conocimientos. Uno es el conocimiento pedagógico, otro es el conocimiento de contenido teológico, que es la Biblia en este caso, y otro es el conocimiento tecnológico que yo tengo que tener, y que esos 3 conocimientos dan lugar a 3 saberes: el saber tecnológico pedagógico, el saber tecnológico disciplinario y el saber pedagógico disciplinario. Y bueno, luego él nos repite y nos dice: no poseemos conocimiento, lo que nos queda son saberes, sentires. Y terminando con Romanos 12:2, donde nos dice el ejemplo de que el conocimiento nos transforma, eso es lo que nos da. Y algo muy hermoso para finalizar este resumen de esta clase 8: mi aprendizaje será proporcional a la destrucción de mi ego. Si mi ego no es destruido, no hay aprendizaje. Muchas gracias. Este es mi resumen. Se despide el estudiante Jonathan González. Este es el resumen del curso impartido en ISUM, Instituto de Superación Ministerial, Seminario 1, por el doctor Luis González Brenes, que espero que sea de mucho provecho este recurso. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast.